Bien, estamos aquí en Corte de Caja Negocios y me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja TV a Arturo Fernández de Inves Sonora. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos nuevamente aquí en Corte de Caja TV. Ya hemos anteriormente platicado con Arturo. Bueno, Arturo es ajonjolí de todos los moles, anda por todos lados pues en todas las actividades relacionadas con el sector económico, principalmente empresarial, además de su perfil pues netamente económico, financiero, de mercadotecnia también, recuerdo ahí de la Universidad de Arizona. También Arturo pues tiene pues ya amplia trayectoria en el mundo empresarial, en diferentes giros, también exdirigente empresarial, en este caso de Coparmex, y pues bueno, siempre pendiente de, pues de alguna otra forma de vincularse con el sector productivo empresarial de Sonora. Y en ese sentido, Arturo ha estado desarrollando recientemente, haciendo mucho ruido últimamente ahí, Arturo, con los temas relacionados con lo que sería la promoción y fundación de Sonora Invest. Entonces, un proyecto que entiendo que tiene que ver con el tema de desarrollo económico de Sonora, que busca incentivar el tema de captación de inversiones para el estado de Sonora, el promover las ventajas de Sonora a nivel nacional e internacional. Pero de entrada, antes de entrar a los detalles de Sonora Invest, que es parte de la razón de que nos acompañe el día de hoy, yo le preguntaría a Arturo, en este diagnóstico previo que tú tienes del estado de Sonora, comparándolo incluso con otros estados, hay temas de competencia económica, de competitividad en general, que sería importante el comentarlos, pero en este sentido, incluso por ahí, por sus actividades recientes también, incursionando también ya con más experiencia en el tema político también, Arturo, y pues tienes un diagnóstico, pues a lo mejor ya mucho más integral de todo el tema del desarrollo económico del Estado. ¿Cómo está Sonora en materia de desarrollo económico en la actualidad y sobre todo comparándolo con otros estados del país? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación también. Y fíjate bueno, sí hemos ido haciendo un diagnóstico porque es muy importante validar lo que nos da la impresión. Es decir, hemos estado viendo el desarrollo que se da en otras ciudades, en otros estados, pero es muy difícil notar el desarrollo en la ciudad en la que nosotros nos encontramos o en el estado, porque aquí es donde vivimos, aquí es donde residimos y lo vemos a diario. Entonces, no es lo mismo cuando viajamos a otra ciudad a la que no habíamos ido en 5 años de repente, y pues vamos y nos da la impresión de que pegó un salto, ¿no? Entonces, tienes que darte a la tarea de validar estadísticamente que efectivamente lo que te da la impresión que estás viendo, efectivamente es una realidad desde el punto de vista numérico y estadístico. Entonces, nos dimos a la tarea de ver una serie de indicadores: crecimiento poblacional, crecimiento del Producto Interno Bruto, exportaciones, integración nacional, complejidad económica. Y este último es un indicador muy importante. La complejidad económica depende de cuántas cosas diferentes haga tu economía y qué tan complejas son las cosas que estás haciendo dentro de tu mismo ecosistema productivo, ¿no? Y ahí es donde nos fuimos dando cuenta de que sí hay un rezago, sí hay algunos estados. Nuevo León, por ejemplo, es el que tiene el índice de complejidad económica más elevada, el que tiene una integración nacional más elevado, el que tiene un valor de las exportaciones de participación en la industria de manufactura más alto. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? A final de cuentas, el objetivo final de explorar y de ver qué es lo que está pasando, de validar estadísticamente y de hacer todo este ejercicio, pues es llegar a una serie de decisiones y una serie de acciones a emprender. Si solamente nos quedamos en la etapa de la investigación o del saber por saber, pues pudiera calificar como morbo, ¿no? Es decir, saber por saber, pues no nos lleva a nada productivo. Entonces, aquí la idea es ir identificando cuáles son las mejores prácticas en desarrollo económico para ir posicionándonos como un destino cada vez más competitivo, para irnos integrando las cadenas de suministro, ir fortaleciendo la industria y al empresariado local. Y entonces ahí es donde hemos ido encontrando pues estos, digamos, puntos relevantes, estos puntos importantes exacto, y sobre todo de lo que hay que hacer, es decir, cuáles son las diferencias en la estrategia que se ha seguido, qué es lo que ha salido bien y qué es lo que ha salido mal. Uno de los puntos más importantes que hemos identificado es la relevancia del empresario local, es decir, le prestamos mucha atención a la inversión pública, le prestamos mucha inversión a la inversión extranjera, a la inversión nacional,
pero la más valiosa, la más importante, es la que hace el empresario local. El empresario local no solamente invierte, sino que reinvierte en la localidad, contrata talento localmente, busca proveedores localmente, gasta localmente y se involucra en la sociedad civil, se involucra en temas de seguridad, de medio ambiente, de pavimentación, participa en estos ejercicios mediáticos, ¿no? Entonces, pues el empresario local es de suma importancia, es ese motor, ese impulsor de la competitividad y del desarrollo económico, ¿no? Claro, ¿no? Y importante el tener identificados precisamente todos estos elementos y también de pronto una dosis de realismo, ¿no? También creo que es importante muchas veces, que eso es ahorita ya a partir de ese diagnóstico muchas veces crudo de las cosas. Sí. Durante muchos años se habló de que Sonora líder por aquí, líder por allá, claro, que la capital del noroeste, en el caso de Hermosillo, y veíamos los datos y vemos estadísticamente que pues, realmente Sonora es un estado, pues aunque suene feo, a medio pelo, que no ha avanzado y no ha crecido durante los últimos años, que se ha mantenido en niveles entre el 9º y el 10º en competitividad a nivel nacional, en todos los indicadores, en promedio, de acuerdo a la medición en la que se vaya a basar el estudio, pero que realmente no avanzamos de ahí y que estamos muy lejos de esa, pues de ser precisamente un líder en temas irrelevantes a nivel nacional, y partiendo de esa crudeza, de decir, oye, la capital del noroeste, bueno, cuando vemos Culiacán teniendo un desarrollo amplísimo, cuando vemos Chihuahua, cómo está teniendo pues un crecimiento impresionante en los últimos años, Tijuana ni se diga. Entonces, claro, en ese sentido, importante de pronto ese dato de crudeza en las cosas para saber dónde estamos y a dónde queremos aspirar, como lo platicas, y creo que ahí es lo relevante, que ahorita vamos a entrarle a los detalles con Arturo. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios, estamos platicando con Arturo Fernández de Inves Sonora y estamos retomando el tema precisamente de cómo volver a ser un Sonora competitivo realmente a nivel nacional, el buscar ser líderes en diferentes segmentos de la economía y de los negocios a nivel nacional y por qué no incluso internacional, cómo teniendo esta dosis de realismo que ahorita comentábamos antes de la pausa para a partir de ahí cómo lograr realmente regresar a esos niveles de competencia económica contra otros estados, teniendo con el ejemplo que tú pones de Nuevo León, que es un ejemplo excelente, otros estados como Jalisco, Baja California aquí pegadito a nosotros, claro, y otros más, cómo regresar a empezar a competir realmente como estado, ¿qué es lo que necesitaría Sonora? Sí, exactamente. Fíjate que yo creo que un ejercicio muy importante que tenemos que hacer es ir identificando los cuellos de botella para el desarrollo económico. Nos estamos dando cuenta en este momento que, por ejemplo, en Nogales, pues hay un desabasto de mano de obra, o por lo menos en el reclutamiento de personal. Hay un reclamo, bueno, hay una queja pues respecto a la dificultad que están experimentando para reclutar personal. Ahí el cuello de botella no es la disponibilidad de metros cuadrados de nave industrial, no es la promoción, hay suficiente demanda, pero es muy difícil, si no es que es imposible, seguir creciendo si no tienes disponibilidad de mano de obra calificada, ¿no? Ya si nos vamos más al sur, si venimos aquí a Hermosillo, en Hermosillo no estamos teniendo todavía ese problema. Sin embargo, la industria está demandando entre 11 y 13 mil puestos de trabajo para el crecimiento que se está experimentando. Sin embargo, el cuello de botella aquí es la disponibilidad de parques industriales, las naves industriales que se pueden ocupar para ir desarrollando estas empresas, ¿no? Y si vamos más al sur, bueno, vamos experimentando diferentes problemas. También en Ciudad Obregón están teniendo el problema de la disponibilidad de metros cuadrados, pero tienen más disponibilidad de agua y tienen más disponibilidad de mano de obra calificada. Entonces, pudiera ser la siguiente alternativa después del 2023, si es que no logramos resolver aquí en Hermosillo este problema de disponibilidad de mano de obra y de metros cuadrados, pues pudiera ir migrando el problema más hacia el sur, ¿no? Entonces es ir de manera sistemática anticipando los problemas que vamos a enfrentar. Hay una gran demanda aquí en Hermosillo. Yo haría la invitación a quien nos esté escuchando y quien esté buscando oportunidades de inversión sobre todo, ver este segmento que el año pasado experimentó un crecimiento del 98%, la demanda de metros cuadrados de nave industrial, mientras que vimos una caída en la demanda de locales comerciales y oficinas corporativas. Esos, dado el teletrabajo
pues hubo una migración al trabajo en casa, y entonces, y a las compras también en línea. Entonces, estos segmentos sufrieron una contracción, pero el sector industrial ahí sí no hay cómo hacerlo desde casa. Claro. Ahí tienes que ir a una nave industrial, tienes que ir a una ubicación y hacer el trabajo en una línea de producción. Y que se aceleró en el tema de la pandemia, ¿no? O sea, como bien comentas, que básicamente, pues lo pronto la disponibilidad de metros cuadrados en el tema comercial, pues se amplió, claro. se desocuparon muchísimos negocios y muchos locales, sí. Pero en el tema, por ejemplo, reconstrucción residencial, lo hemos visto aquí en Corte de Caja Bienes Raíces, pues incrementó, ¿no? En destinos como San Carlos, principalmente, exacto. De manera importante, ¿no? Los fraccionamientos campestres, aumentó, exacto. Se disparó la demanda en destinos como San Carlos, en playas, también en ubicaciones distantes, ¿no? de un centro urbano. Pero sí, ahí es donde estamos viendo estas oportunidades, ¿no? Y muy importante, pues también estamos viendo que es uno de estos cuellos de botella. Ahorita hablábamos del tema de la competitividad, ¿no? Y me gustaría regresar a ese tema. Tenemos una serie de retos, ¿no? Está el índice de competitividad estatal, que Sonora, como bien comentabas, está en el lugar número 9. El problema no es que estemos en el lugar número 9, porque no es un mal lugar. 9 de 32, bueno, pues está bien, ¿no? O suena bien. El problema es que llevamos 20 años. Hace 20 años estábamos en el lugar número 9, ¿no? Guanajuato pasó en el 2008 estaba en el lugar número 21 y ahora está en el lugar número 17. Si vemos a Coahuila, estaba en el lugar número 13, ahora está en el lugar número 4. Sinaloa, hace 3 años estaba en el lugar número 14, ahora está en el lugar número 7. Caso de éxito, claro. Exacto, y nosotros pues estamos oscilando alrededor del lugar número 9. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en el mapa. Las comparaciones son muy enfadosas, pero si no nos comparamos, no sabemos, no hay manera de saber si estamos bien o estamos mal. Ese no quiere decir, y eso es un dato muy importante, la competitividad se mide de 2 maneras. Uno es midiéndolo en base a un indicador, ¿no? Que es un índice de competitividad. Pero la otra es comparándonos con otras entidades, ¿no? A final de cuentas, estamos en una competencia frontal y feroz con otras entidades, con otras ciudades, con otros estados, y por qué no decirlo, también con otros países, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, a ver en qué lugar estamos, cómo comparamos con ellos. Mira, el caso de Cancún. Cancún en 1970 no existía. Hoy tiene 1 millón de habitantes, tiene un aeropuerto que vuela 150 destinos, que mueve 25 millones de pasajeros al año, cuando nuestro aeropuerto pues mueve menos de 1 millón, mueve 900,000 pasajeros al año. Si sumas los pasajeros de Guadalajara y los de Monterrey, no le llegas a los pasajeros que mueve el aeropuerto de Cancún. Y no existía en 1970, no había nada. El aeropuerto de la Ciudad de México vuela a 100 destinos, Cancún a 150, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto, mueve muchos más pasajeros el aeropuerto de la Ciudad de México, mueve 50 millones de pasajeros, pero bueno, hay que ir poniendo las cosas en contexto. Ahí es donde es importante dimensionar, y para poder dimensionar, pues tenemos que hacer estas comparaciones directas, ¿no? Comparaciones odiosas, dirían algunos, pero importantes, odiosas, y estratégicas, para poder realmente superar y dar un paso adelante, que es realmente lo que se busca. En ese sentido, ahorita regresando de este corte, vamos a platicar ya entonces, una vez teniendo ese diagnóstico, teniendo esa claridad de cómo poder buscar ser nuevamente competitivo a Sonora, el camino que en este caso Arturo Fernández y un grupo de empresarios que lo están apoyando, pues buscan es a través, en este caso, de una agencia, lo vamos a llamarle así, de desarrollo económico, claro. Seguir un modelo, en este caso de desarrollo ya de muchos años de experiencia desde los Estados Unidos, también con casos de éxito en el caso de México, y vamos a platicar precisamente cómo viene, qué integra este modelo que él trae en mente para implementar aquí en el estado de Sonora, y sobre todo también, pues hay ejercicios anteriores como antecedentes que vale la pena también tomar a lo mejor algunos aspectos positivos de algunos de estos ejemplos anteriores. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios, un gusto que nos sigan acompañando en este martes de Corte de Caja Negocios, en el que estamos platicando aquí muy a gusto con Arturo Fernández de Inves Sonora, fundador, promotor de lo que sería una nueva agencia de desarrollo económico que busca precisamente el incentivar el desarrollo del estado de Sonora. Y te comentaba antes del corte, Arturo, de lo que sería la importancia de retomar ahí quizás las experiencias de esfuerzos
preliminares o previos que hubo a ideas como esta? Platícanos un poquito qué hubo anteriormente y cómo esto buscaría sentar las bases de algo que realmente pues permanezca durante años, ¿no? Mencionaba ahorita tras bambalinas, aquí muy a gusto en la plática, el tema de otros latitudes, en este caso, por ejemplo, Tijuana, que tenía más de 30 años ya dándole seguimiento a esto, y pues aquí la clave es pues la persistencia, ¿no? En ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, aquí desde el castillo de Chapultepec. Exactamente. Sí, efectivamente lo que dentro de lo que hemos ido explorando son estas entidades y es parte de lo que hemos descubierto del modelo de desarrollo económico. Tenemos que entender que es un trabajo conjunto entre autoridades, entre entidades gubernamentales y las entidades privadas. Hay cosas que solo el gobierno puede hacer, hay cosas que solo la iniciativa privada puede hacer, y cuando se combinan los dos esfuerzos, cuando se combinan estas dos fórmulas, es cuando logras uno de los modelos más exitosos. Lo que nos ha faltado aquí en Hermosillo, en Sonora, es esta parte de la iniciativa privada, que como bien comentas tú, se han hecho distintos esfuerzos, distintas iniciativas se han detonado, pero por una u otra razón algunas no han prosperado, otras han tenido resultados mixtos, y por eso es que hemos estado volteando a ver no solamente lo que se ha hecho aquí en el estado, en el pasado aquí en Hermosillo, sino lo que se ha hecho en otras ciudades, ¿no? Y hemos encontrado estas figuras, las EDCs, las EDCs, que en Estados Unidos es una figura estándar de desarrollo económico, significa Corporación de Desarrollo Económico, ¿no? Economic Development Corporation, ¿no? Esas las siglas, eso es lo que significa. Y en estas ciudades, en Tijuana, lo vienen haciendo desde hace 33 años, en Mexicali desde hace 45 años, en Ciudad Juárez, por ejemplo, desde hace 18 años, y hay una entidad de estas en Tecate, en Ensenada, en Chihuahua, en Coahuila, en todos los estados de la frontera, ¿no? Ahora más recientemente, curiosamente Monterrey es uno de los últimos que está entrando en esta tendencia, pero tienen muchas organizaciones de la sociedad civil que buscan también la integración y el desarrollo económico. Bueno, una vez dicho esto, hemos encontrado en nuestros amigos de Tijuana pues una figura que nos ha ayudado y que nos ha servido como modelo a seguir, porque cuentan con una acreditación de parte del Consejo Internacional de Desarrollo Económico, que tiene su sede en la ciudad de Washington, ¿no? Entonces, en base a eso es que estamos empezando a modelar, y parte de lo que se busca en estas entidades es no solamente la integración, el fortalecimiento del empresario local, pero también la atracción de inversión. Es decir, tenemos que participar en los foros internacionales, en los foros nacionales, porque Jesús, si no estamos en las listas, si no estamos en el mapa, pues nadie nos va a encontrar, ¿no? Entonces, esa es la primera condición para ser encontrado, es que aparezcas en las listas, en los mapas, en las ferias, que estés constantemente participando, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se busca desde esta entidad. Y qué importante también el de que hay esfuerzos de este tipo, en este caso del sector empresarial, de alguna otra forma busquen hacer muchas veces o ayudar, en este caso, a la actividad también del propio gobierno, ¿no? De los diferentes niveles de gobierno. Más de uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué el gobierno, en este caso estatal o federal, no se dedica a hacer esas cuestiones? Pues precisamente por lo que menciona Arturo, que se necesita que en equipo, en una sinergia de esfuerzos para poder sacar ese tipo de situaciones adelante. En ese sentido te preguntaría, ¿qué sinergias ya existirían, en este caso, con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales, con el gobierno federal, para que nos platiques un poquito más de cómo amalgamar precisamente los esfuerzos para poder hacer que estas cosas todavía tengan un mayor impacto, y sobre todo en algo que al final, todo este tipo de situaciones, ¿en qué impactan? En el tema simplemente de los mayores ingresos para la población, mejores empleos, una mayor cantidad y calidad de empleos, es donde y directamente el momento de captar inversiones, el detonar el desarrollo económico, es donde impacta más que otra cosa. Así que si les parece, vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios, un gusto que nos siga acompañando, el tiempo se nos va volando y antes que Arturo se nos vaya aquí hay que aprovechar el comentar sobre esos aspectos tan relevantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestro estado. Y te preguntaba antes del corte, Arturo, el tema de que la vinculación que se tiene, además de con otros organismos, de otros niveles de gobierno, que sería importante el conocer cómo pudiera funcionar esta interacción con ellos, también de pronto a lo mejor más de uno preguntaría, bueno, pues si ya existen otros organismos, la Coparmex, en la que tú fuiste
fuiste incluso presidente, y otros organismos en los que los empresarios participan, si de alguna u otra manera esto pues viene precisamente a aportar un granito de arena adicional, como claramente sería, pero más de uno que preguntaría, bueno, ¿y cómo se puede hacer una sinergia con estas organizaciones, organismos ya existentes, ¿no? Sí, y mira, de hecho hemos trabajado muy bien con las autoridades municipales. El gobierno aquí en el municipio de Hermosillo desarrolló la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, que está a cargo de Gerti Agras. Y a través de ellos hemos hecho una mancuerna muy buena, mucha comunicación, mucha coordinación, precisamente reuniendo información, que el tema de la información, las plataformas electrónicas son sumamente importantes, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos trabajado muy bien. También hemos buscado una coordinación con la Secretaría de Economía, y bueno, pues ahí se está trabajando también en desarrollar ese vínculo, ¿no? Ya en una etapa más adelante, a nosotros nos gustaría firmar convenios de colaboración estableciendo claramente en blanco y negro las condiciones o los alcances de esta coordinación con las autoridades, ¿no? Precisamente para hacer ese complemento que estas entidades pueden ser para las organizaciones gubernamentales, ¿no? Y en el caso de los organismos empresariales ya existentes, ¿cuál sería la vinculación con ellos o cómo podrían trabajar de manera conjunta? Sí, pues hay temas en los que coincidimos, hay coincidencias y hay otros temas en los que son de la especialidad de algunos de estos organismos empresariales. Hay que recordar que pues, los organismos empresariales tradicionales fueron creados en un momento en el que esto era lo que había que hacer, ¿no? Entonces están diseñados precisamente para atender esas necesidades. Los organismos empresariales, las cámaras de comercio, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, están especializadas en segmentos muy específicos. Esta es una organización transversal pues, que atiende a una amplia gama de empresas, pero está orientada al desarrollo económico, a la atracción de inversión y a lograr un soft landing, ¿no?, por así decirlo, de estas inversiones extranjeras, nacionales y locales, ¿no? Pero algo muy importante que yo creo que tenemos que hacer desde esta entidad, Jesús, es desarrollar o promover grandes proyectos de inversión, los famosos megaproyectos, ¿no? Mira, hemos visto en otras ciudades, por ejemplo, en Chihuahua, hicieron el Distrito 1. El Distrito 1 es un proyecto inmobiliario de gran calado, construido en 40 hectáreas. Me tocó ir a visitar Guatemala, visitamos 2 megaproyectos. Uno, un proyecto industrial que es enorme, es muy grande, 1.5 millones de metros cuadrados de nave industrial, o sea, son más o menos 150 hectáreas de nave industrial de piso, ¿no? A 70 kilómetros de Guatemala, que incluye una ciudad, centros comerciales, centros culturales, incluso su propia cementera, ¿no?, para proporcionar para dotar de cemento al proyecto de construcción. Y otro megaproyecto que se llama Ciudad Cayalá, que nos tocó conocer, un gran proyecto inmobiliario con decenas, si no es que cientos de edificios, ¿no?, dentro de la ciudad de Guatemala, ¿no?, una ciudad aparte. Entonces, estos proyectos no se hacen o no los hace una empresa o un empresario solo. Es donde tenemos que ir buscando participación colaborativa de parte de los empresarios locales para ir identificando estas oportunidades e irlas desarrollando, empujar constantemente los límites de la competitividad e irnos volviendo cada vez más atractivos para el talento y la inversión, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí es donde vemos hacia dónde podría llegar, ¿no?, a un esfuerzo como este que ustedes haciendo cuando se ven ese tipo de situaciones. Y en el caso de Sonora, pues el que muchos de estos megaproyectos que tú mencionas, sí, que de alguna otra forma pues estén basados en necesidades muchas veces reales de cada uno de los municipios y la vocación de algunos municipios, ¿no? Hablamos muchas veces en programas anteriores del tema, por ejemplo, en el tema turístico, sí, de pronto de explotar la vocación turística del Estado, pues que suena con mucho sentido, tiene lógica, pero que de pronto pues tenemos que partir
pues de temas tan básicos como infraestructura, ¿no? Entonces vemos Claro, ahí de que de pronto ahí en ese tipo de situaciones Sonora tiene mucho por hacer desde cuestiones tan básicas como el agua, ¿no? No sé qué opinas claro. ahí desde algo tan básico como eso. Sí, sí, definitivamente. Ese va a ser uno de los grandes retos, ¿no? Uno de esos cuellos de botella. Pero somos un destino idóneo para el turismo médico, por ejemplo, ¿no? Okay. A ver, yo veo 4 grandes áreas. Tenemos minería, ¿no? El 90% de la proveeduría del sector minero está aquí, en Hermosillo. Tenemos un sector agroindustrial sumamente importante. Digo, por ponerte un ejemplo, el 93% de la uva de todo el país se produce aquí, se siembra y se cosecha aquí en Sonora. Tenemos un sector industrial muy importante, ¿no? Con el sector manufacturero de precisión aeroespacial, automotriz, biomédico, electrónico, etcétera, ¿no? Y el turístico, ¿no? Que también tenemos un enorme potencial. Tenemos 1.200 kilómetros de litoral, ¿no? Claro. Tenemos múltiples puertos, cercanía con California, con Nuevo México, con Arizona, con Texas, o sea, el potencial es enorme, ¿no? Pero sí falta que desarrollemos más infraestructura. Aquí en el estado de Sonora tenemos 17,000 habitaciones de hotel, por ejemplo, mientras que en la Riviera Maya pues hay más de 90,000, ¿no? Entonces, digo, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero pues es importante odiosas, poner en contexto. Sí, pero para poner en contexto son necesarias, ¿no? Para dimensionar qué tan grande es esta diferencia, ¿no? Pero también el potencial que hay. Por supuesto, sí, importante. Pues Arturo, pues enhorabuena por este esfuerzo que estás realizando, por Inves Sonora y el esfuerzo que estás encabezando tú y otros empresarios importantes, que lo importante es que los motive el bienestar de Sonora, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y yo diría que parte ya de esta etapa en la que ustedes están gestando este esfuerzo, pues que finalmente se consolide con apoyos de parte de otros organismos empresariales, de parte de otros empresarios que quieran involucrarse en este proyecto. La idea es de que quienes conozcan de este nuevo proyecto pues puedan empezar a aglutinarse, puedan empezar a acercar, en este caso a Arturo Fernández, se lo puede ubicar en sus redes sociales, créame que anda en todos lados, así que lo va a ubicar muy rápido y que pueda tener ahí la posibilidad de participar en una iniciativa empresarial como esta, que realmente busca el buscar, como comenta él, llevar a Sonora pues a una etapa de mucho mayor avance, progreso y de competitividad, que es lo más importante. Vamos a estar muy pendientes, Arturo, de los avances en este proyecto. Sabemos que están ahí gestando ya los últimos flecos ahí legales y todo tipo de temas para que pueda esto seguir caminando ya de manera formal. Ya ha habido eventos ya que han sido preparativos, ¿no? de todo el lanzamiento de esto, pero vamos a estar muy pendientes de los avances de este proyecto para estar informando aquí en Corte de Caja Negocios sobre todos esos avances y pues bueno, obviamente vamos a seguir invitando a Arturo porque créanme que hay muchos temas que podemos platicar con él. Así es, pues muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corte de Caja. No, hombre, muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, vamos nosotros a una pausa aquí en Corte de Caja y vamos a regresar con el tema de Corte de Caja Bienes Raíces, con oportunidades inmobiliarias ahí muy interesantes, también en plazas nuevas como Saltillo, Coahuila y también, como siempre, también el enlace hasta San Carlos con propiedades ahí en San Carlos y en Guaymas. Vamos a una pausa y regresamos a Corte de Caja TV.